Hola, me llamo Ana Paula, yo soy psicóloga y soy la directora clínica de la campaña de salud mental y emocional que se llama Escucha tus emociones. El día de hoy yo quiero compartir algunas informaciones acerca de salud mental y emocional para que ustedes puedan también compartir en la comunidad. Entonces yo quiero compartir pantalla para que ustedes puedan ver aquí. Déjenme ver así. Bueno, entonces mira, voy a compartir entonces algunos aspectos sobre la mente, las emociones, la biología del estrés y el trauma. También voy a hablar un poquito sobre inteligencia emocional y la resiliencia. Bueno, primeramente quiero compartir el contenido clínico y teórico de esta presentación. Está basado en neurociencia, también la psicosomática, la psicología existencial, los sistemas familiares, psicología junguiana, psicología transpersonal, mucho de mi experiencia personal como psicóloga también, y también trabajo mucho con la medicina ancestral, de la psicología ancestral. Entonces voy a hablar un poquito también de esta conexión entre la medicina, la psicología ancestral y la psicología moderna. Bueno, primero quiero comentar que los seres humanos están completamente conectados, interconectados con la naturaleza. A veces pensamos, yo voy a caminar en la naturaleza, eso me hace sentir mejor, pero de verdad necesitamos entender que somos parte de la naturaleza y somos parte del cosmos. ¿Qué quiere decir? Que las cosas nos afectan, ¿verdad? Todo nos afecta porque somos parte de la naturaleza. Muy importante este concepto porque hay muchas enfermedades psicológicas y físicas que están conectadas, son modernas, porque nuestra vida está muy desconectada de la naturaleza. También quiero comentar otra vez que somos intrínsecos, ¿verdad? La naturaleza. Entonces, como 99.99% de nuestro cuerpo es espacio vacío. Y también súper interesante que 99.9% de nuestro ADN son igualitos. Todos nosotros tenemos el ADN 99.9% igualitos. Y solo un 0.1% es las diferencias que tenemos de color de piel, la color de los ojos. Entonces, muy interesante que tenemos tantos problemas raciales y las políticas públicas hace tantas diferencias entre las comunidades y a lo mismo no hay una diferencia de ADN, probando que hay diferencia entre nosotros humanos, somos todos iguales. Bueno, quiero también comentar, súper importante, que somos energía y frecuencia. ¿Por qué es importante? Después yo voy a hablar un poquito de las emociones, y las emociones son pura energía en nuestro cuerpo. Entonces entendemos que somos energía y eso nos ayuda muchísimo en el proceso de sanación también. Como todo alrededor de nosotros es energía y frecuencia. Entonces hay un mundo físico y un mundo invisible, un mundo que no es físico. La diferencia es simplemente la vibración y la frecuencia. Entonces la frecuencia más densa es el cuerpo físico y la frecuencia menos densa el cuerpo que sería etéreo, el cuerpo espiritual o un cuerpo invisible, vamos a decir así. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque en psicología hay algunos aspectos que son visibles, por ejemplo, la manifestación de una emoción en el cuerpo o nuestra enfermedad física que tenemos. Pero también hay muchos aspectos de la psicología que es invisible. Por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras experiencias espirituales. Ese no podemos en cuenta esta parte. Hay una gran parte de la sanación que ha hecho, por ejemplo, en contenidos que sean más inconscientes, yo voy a hablar de esto, o de dinámicas familiares, que está en un campo invisible, pero que es muy presente en nuestra salud emocional. También quiero comentar que los seres humanos son seres de conexión. Somos seres sociales. Entonces, cuando uno se siente aislado, esto afecta mucho nuestra emoción, nuestra psicología,
nuestra salud emocional. Entonces, para nosotros inmigrantes, por ejemplo, estar en un otro país, sentirse aislado, no tener una conexión fuerte, es una cuestión que afecta nuestra salud emocional. Somos seres de conexión y seres sociales. También quiero comentar que somos seres muy complejos y multidimensionales. Entonces, nosotros tenemos niveles distintos de conciencia. Tenemos nuestra conciencia aquí, que estamos despiertos hablando en esta dimensión, pero también tenemos tenemos inconsciente. En este inconsciente, por ejemplo, hay mucho contenido traumático o memorias de la infancia que está dentro de este espacio que tenemos, que es un espacio inconsciente. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque si vamos a hacer una sanación, por ejemplo, o entender a veces por qué tenemos un cierto comportamiento, es importante a veces conectarnos con este inconsciente para traer esta información a nuestra conciencia, para poder trabajar estas informaciones. También quiero comentar que somos seres que necesitamos pertenecer, ¿ok? Y tenemos niveles distintos de necesidad. Ahí nosotros tenemos la pirámide de Maslow, eh, que hasta el día de hoy es como no es tan nuevo, de los años 40, pero al mismo tiempo la gente continúa utilizando esta pirámide de Maslow porque nos ayuda muchísimo a entender las necesidades humanas. Entonces, lo que también es importante entender es que para uno crecer emocionalmente, físicamente, es muy importante tener las necesidades básicas, la seguridad, las necesidades sociales. Ahí uno entonces empieza a crecer emocionalmente. Entonces, por ejemplo, un niño que vive una situación de peligro, que vive una incertidumbres, en pobreza, no tener estas necesidades básicas afecta la capacidad, por ejemplo, de un niño a aprender algo nuevo. Afecta, por ejemplo, la capacidad de un adulto a tener una relación saludable. ¿Ok? Por eso es importante tener, yo creo, políticas públicas, por ejemplo, que la gente tenga las necesidades básicas, ¿verdad? Y vivir en una sociedad con seguridad para poder crecer emocionalmente. También quiero comentar, hablando de esta multidimensionalidad humana, es que tenemos influencias en un nivel que llamamos de horizontal y vertical. En el nivel horizontal están más las conexiones, por ejemplo, cronológicas, los sentidos de tiempo, el espacio que tenemos, nuestra mente consciente, nuestra mente racional, las normas sociales. Entonces, un poquito más en esta dimensión aquí, ¿verdad? Y hay una influencia, como ya estaba hablando, de un campo, un aspecto vertical, que está mucho más conectado con no cronológico, con la conciencia colectiva, con la experiencia espiritual, con las memorias de alma, ¿verdad? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque otra vez, algunas experiencias que tenemos están en este lugar vertical. Y a veces no sé si ustedes han pasado por eso que dice, ay, tuve un sueño, no sé por qué, pero no hace sentido, es cuando era niño. Entonces, esta experiencia psicológica muchas veces no es cronológica. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos mucho bien nuestra mente. Bueno, hablando de un aspecto horizontal, que sería como nuestras normas sociales, nuestras conexiones sociales, donde vivimos, donde trabajamos, la iglesia, hay también niveles distintos de influencia. Entonces, hay una influencia individual, entonces mi propia personalidad, cómo aprendo cosas nuevas, cómo manejo mis relaciones, ¿verdad? Yo conmigo misma y yo con el otro, con el mundo. Después hay un nivel interpersonal, que es la conexión que uno tiene en la familia, con los amigos, las redes sociales, ¿verdad? Esta es la interacción. Y después de eso hay un nivel organizacional.
las escuelas, las iglesias, el trabajo, las organizaciones que estamos conectados. Y hay un nivel de influencia de comunidad. Si yo vivo en la comunidad latina, es diferente a la comunidad afroamericana. Aquí hay un cambio de normas sociales, de creencias. Esto también nos afecta. Y obviamente en un nivel más macro está entonces las políticas públicas, las leyes, las regulaciones. Esto también nos afecta nuestra salud emocional. Bueno, en nivel vertical, como estaba hablando, hay influencias, otra vez recuerdas, no es tan cronológica, es más conectado con otro tipo de energía que no es visible, como estaba comentando. Entonces, por ejemplo, las experiencias de nuestros ancestros son experiencias muy profundas, por ejemplo, de aprendizaje o de trauma que van pasando de generación a generación. Y yo voy a explicar un poquito de esto también. Hay también la dinámica familiar afecta muchísimo también nuestra salud emocional, dependiendo de cómo es la dinámica dentro de la casa, afecta muchísimo positivamente o negativamente el crecimiento emocional de uno. También hay una influencia del consciente colectivo e inconsciente colectivo, ¿verdad? Hay cosas que están pasando en un nivel colectivo que nos afecta. Bueno, ahora quiero hablar un poquito de las emociones. ¿Qué es las emociones? No aprendemos mucho en la escuela, ¿verdad? ¿Qué son las emociones? Y hay mucha falta de información cómo manejar con las emociones. Primero qué es y después lo que hago con mis emociones. ¿Cómo puedo ayudar a los niños a manejar sus emociones, ¿verdad? Entonces, primero quiero compartir que las emociones son energías, es como emotion, en inglés se dice, ¿verdad? Energías en movimiento, ¿ok? Entonces, podemos a través de instrumentos mirar cómo estas emociones mueven en el cuerpo de uno. Cuando uno pone atención en emociones, primero que sentimos en el cuerpo físico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos alegres, felices, sentimos esta energía positiva, la cara de uno está diferente, una sonrisa, ¿verdad? Cuando tenemos miedo, sentimos una necesidad de protección, la respiración está más cortita, a veces sentimos un dolor de estómago, ¿verdad? Cuando tenemos enojo, se cambia, a veces nosotras estamos aquí con una fuerza aquí en la mandíbula, entonces hay cambios físicos por esta expresión energética que tenemos. Y estas fotos van mostrando más o menos cómo esta energía está presente en el cuerpo. ¿Okay? Bueno, manejar las emociones es parte de lo que llamamos de energía, es parte de lo que llamamos de inteligencia emocional. Uno tiene una inteligencia cognitiva, ¿verdad? Pero puede leer un montón de libros, pero no, la inteligencia emocional tiene mucho más que ver con la capacidad de entender las emociones, comprender las emociones y manejar las emociones. Entonces, para eso es importante entender la diferencia entre las emociones y el sentimiento. A veces ponemos todo ahí en el medio, pero es diferente, porque las emociones, como estaba explicando, son energías, entonces se viene y se va, ¿ok? No sé si ustedes ya han visto niños que están jugando y que están súper felices, ahí de repente están enojados y empiezan a pelear y 2 segundos después están felices otra vez, ¿verdad? Porque es la emoción que viene y que se va. Frustración, tristeza, felicidad, miedos, llamamos de emociones primarias, ¿ok? Los sentimientos son sentidos, sensaciones y energías en el cuerpo, pero que están conectados ya con creencias que tenemos, pensamientos que tenemos. Por ejemplo, la culpa, la vergüenza, ¿ok? Uno tiene culpa y vergüenza dependiendo también de los costumbres. Por ejemplo, si en la familia
no es permitido vivir ciertas cosas. Si uno vive, nos da vergüenza, ¿verdad? O nos da culpa. Entonces, estos sentimientos están más conectados con una creencia. Ejemplo, vamos a decir que los niños, la mamá no tenía paciencia, tenía que trabajar mucho y estaba como que no tenía mucha paciencia y empezaba, ay, que tú eres estúpido, es un estúpido, que no hace nada derecho. Y bueno, entonces uno empieza a tener esta creencia de que yo no soy inteligente, yo soy estúpido. Este sentimiento de vergüenza, este sentimiento de no ser suficiente, está conectado con una creencia, que es un sentimiento. ¿Y por qué es importante? Para aprender cómo manejar con las emociones, ¿verdad? Si yo siento, esto es solo un enojo, que se venga y se va. Pero, este sentimiento ya está muy conectado con una creencia, ya está conectado con un pensamiento. Ahí sí necesitamos trabajar un poquito más profundo estos cambios de pensamiento para poder desintoxicar estas emociones que no son buenas. Bueno, esos sentimientos que no son buenos para nuestra salud emocional. Entonces, la complejidad es que las emociones y los sentimientos están interconectados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos tener dos emociones primarias que están conectadas. A ira, por ejemplo, puede cubrir el miedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos miedo, pero no queremos demostrar, entonces viene la rabia como para defendernos. Pero de verdad, lo más profundo es el miedo. A ira, por ejemplo, puede cubrir una tristeza. ¿Ok? Estoy muy triste y me quedo enojado porque no puedo demostrar esa tristeza. Por ejemplo, para hombres es muy común que la ira esté cubriendo una tristeza, porque para hombres enseñamos que uno no puede llorar, hombres no lloran, hombres no pueden expresar su tristeza. Entonces el enojo viene a veces como una respuesta. Y el opuesto, la tristeza puede cubrir una ira, por ejemplo. Esto pasó mucho en mi familia porque no era expresar rabia, no era algo que era posible. Entonces, a veces yo me quedaba enojada como niña, empezaba a llorar porque no podía como que expresar esta rabia, ¿verdad? Entonces hay una complejidad en este sentido y si uno va mirando las emociones, otra vez una cuestión de inteligencia emocional, uno va entendiendo como, mira, este niño está enojado porque de verdad está triste. ¿Right? Muchos niños en la escuela empiezan a hacer niño problemas y empieza a pelear. Y en el fondo, en el fondo es porque tenía una tristeza profunda por algo que está pasando en la casa. Entonces es muy bueno entender las emociones y la relación entre las emociones. Vamos a hablar un poquito del estrés y el trauma. Entonces, ¿qué es el estrés? Okay. El estrés el estrés es nuestra reacción psicológica y fisiológica a un evento o condición que se considera una amenaza o desafío, ¿ok? Entonces, el estrés es una reacción del cuerpo y está muy conectado con nuestro cuerpo, el sistema nervioso, ¿ok? Existen estrés bueno. Existe el estrés bueno porque es el estrés que nos ayuda a crecer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el primer día en la escuela, una viaje en que vamos a hacer, un trabajo nuevo, es un estrés bueno. ¿Qué quiere decir? Es que sí es algo fuera de la norma, que estamos un poquito estresados, pero también cuando pasó, estamos bien, ¿verdad? El problema es cuando el estrés empieza a afectar nuestra salud emocional y nuestra salud física y cuando el estrés es crónico. ¿Ok? Entonces yo voy a explicar. El estrés agudo es cuando algo estresante pasó, se fue. ¿Ok? El estrés agudo episódico es cuando pasa muchas veces. ¿Ok? Y el estrés crónico es cuando uno vive un estrés continuo.
Y ahí empieza entonces a desequilibrar el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Necesitamos tener un bajón, vamos a decir así, necesitamos tener un momento de dormir, un momento de acalmarnos para poder revigorar el sistema nervioso central. Cuando vivimos un estrés crónico, vivimos un estrés que pasa que mucho tiempo, como inmigrantes, por ejemplo, estamos viviendo mucho estrés crónico. Todos los días estamos en 2, 3 trabajos, estamos en un país que no tiene la infraestructura para los inmigrantes, no tenemos aseguranza, todo esto es un estrés crónico. Ahí sí empieza un desequilibrio físico y emocional y a veces vemos las enfermedades crónicas están conectadas con el estrés crónico. Bueno, ¿qué es el trauma? El trauma es cuando una persona experiencia un estrés profundo, una experiencia muy difícil que se desorganiza nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo psicológico. Y entonces el trauma son heridas emocionales que se cuelgan en el presente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Es que algo está en el pasado, pero se quedan memorias, se quedan sentimientos de esta experiencia del pasado. Entonces, no es que estamos en el pasado. Mucha gente me pregunta, ay, Ana Paula, ¿por qué tengo que revivir el pasado? El pasado ya se fue. Y yo digo, no, el pasado se fue, tienes razón. Lo que estamos mirando es hacia adentro, adentro de uno. Y cuando uno mira hacia adentro, va a tener las memorias y las emociones que no trabajamos, que no podemos trabajar y que se quedó ahí y que necesita sanación. También podemos decir que son experiencias fuertes que no han superado y que han cambiado el equilibrio psicológico y del individuo, como comenté. Entonces, Gabor Mate dice, el trauma no es lo que nos sucedió. A veces uno piensa en la historia del trauma, no es lo que nos sucedió, sino lo que sucede adentro de nosotros como resultado de lo que sucedió. ¿Okay? El trauma es una desconexión de uno mismo. Nos desconectamos porque es demasiado doloroso ser nosotros mismos. El trauma afecta a todos los niveles de nuestras vidas. Dejamos de confiar en nosotros mismos y no confiamos en nuestras respuestas viscerales. ¿Okay? Porque imagínate, algo nos pasa y digo, ay, ¿por qué no había pensado en esto? ¿Por qué no me protegí? ¿Por qué no he hecho diferente? Entonces empezamos a perder la confianza a nosotros mismos, ¿verdad? Nos desconectamos de nuestro cuerpo, porque a veces la memoria corporal de lo que pasó está bien fuerte, entonces nos desconectamos a veces hasta como protección, nos disociamos. O a veces tenemos una reacción exagerada a las cosas por la carga emocional. Entonces a veces algo chiquito pasa y explotamos. Y digo, ay, ¿por qué? Porque hay una carga emocional ahí adentro conectada con un trauma, con una experiencia traumática. Y ahí tenemos una reacción fuerte a algo que tal vez no necesita tanta expresión. Por ejemplo, cuando estamos enojados con los niños. A veces los niños hacen cosas así chiquitas, pero estamos tan enojados que gritamos y en el fondo es porque estamos con mucha carga emocional. Bueno, quiero hablar un poquito de la fisiología del trauma. Entonces, nosotros tenemos 3 cerebros adentro de lo mismo cerebro, ¿ok? El cerebro más primitivo, vamos a decir así, es lo primero, principal. Bueno, no el principal, pero el primero es el cerebro reptiliano. Esto está más conectado con la sobrevivencia, la defensa, la reproducción. Es más conectado con el cerebro más primitivo, ¿ok? Ahí están las respuestas viscerales de uno, ¿ok? Después tener cerebros límbico que tiene que ver con las emociones, la empatía.
Y después el cerebro lógico, que sería el neocórtex. El neocórtex tiene a ver con nuestra mente racional, con la capacidad de tener pensamientos abstractos, ¿verdad? Entonces es súper importante entender los tres cerebros, porque cuando vivimos una experiencia traumática, a veces lo que pasa es que nos conectamos con el cerebro reptiliano como respuesta de una defensa, de una protección, ¿verdad? Reacciones de rabia, reacciones de está conectado con este cerebro reptiliano, y a veces uno dice, wow, no sé cómo yo no pensé, cómo no reagí diferentemente. Es que nuestro neocórtex no está muy conectado cuando estamos nos sintiendo en un momento de peligro, por ejemplo. Entonces es importante entender las reacciones de uno. Es importante ayudar a una persona que está viviendo una emoción fuerte a calmarnos. Por eso dice, respira, quiere tomar un agua, porque si uno respira y acalma el sistema nervioso, empieza a voltar, regresa el neocórtex. Regresa los pensamientos, regresa y uno puede reaccionar de una manera más saludable. Bueno, quiero compartir un poquito acerca de esta teoría que se llama teoría polivagal. La teoría polivagal tiene que ver con el sistema nervioso, entendiendo que tenemos dos sistemas, el sistema parasimpático y simpático. Entonces, el sistema parasimpático es lo que está más cuando estamos calmados, tranquilos, en un sentido de conexión, un sentido de seguridad, colaboración. Cuando estamos en una situación de peligro, el sistema simpático de nuestro sistema nervioso está en alerta. Cuando sentimos una necesidad de defendernos por un peligro, lucha, tenemos que luchar, nos trae ese sentido de más competencia, ¿verdad? Adentro del sistema parasimpático, a veces tenemos el otro lado que es más fuerte, que es un lado del colapso, es cuando uno ya no puedo, que tiene mucho más que ver con la depresión, que tiene más que ver con un sentido que no tiene más esperanza, ¿verdad? Entonces, el medio sería el sistema simpático, después el parasimpático, mentira, el sistema parasimpático. Aquí tenemos el sistema simpático para defendernos y el otro lado, el colapso, la disociación, la desconexión. Es importante entender eso porque para entender nuestra reacción otra vez, las emociones y poder apoyar a una persona que está en una situación, por ejemplo, de mucha emoción, ¿verdad? Entender las diferencias fisiológicas también. Entonces, por ejemplo, cuando uno está viviendo en el sistema parasimpático, es cuando está otra vez más relajado, ¿verdad? Entonces la respiración está tranquila, los ojos están tranquilos, están viendo bien, ¿verdad? Cuando uno está en el sistema simpático es cuando empieza a reaccionar. El corazón empieza a latir fuerte, los ojos ya empiezan las pupilas a crecer para ver mejor, la saliva empieza a disminuir, por eso uno se siente sin saliva, las manos empiezan a sudar. Esas son las reacciones fisiológicas cuando uno está en un sistema parasimpático, ¿ok? No sé si os pueden reconocer, por ejemplo, un ataque de ansiedad, ¿verdad? O cuando uno está tan nervioso que ya no puede más. Así el cuerpo está cambiando. Ahora imagínate este cambio en un estrés crónico. Imagínate que una persona está viviendo en este sistema simpático día tras día tras día y no tiene tiempo de relajar porque vive en una situación de peligro, una violencia doméstica o como inmigrante vive en situaciones de riesgo.
Entonces, imagínate, si el cuerpo está siempre en este sistema simpático, después de un tiempo el estrés va como desorganizando su cuerpo físico y emocional. Bueno, quiero compartir también que hay una respuesta de comportamiento que están conectados con estas tres respuestas del sistema nervioso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si una persona está ya colapsada, vamos a decir así, como que, ay, ya no puedo más, como están en una situación de riesgo, ya no tiene más esperanzas, ya está más, un poco más depresivo, ¿verdad? El comportamiento de uno es, ay, no puedo, es difícil, todo es difícil, todo es difícil, porque ya está más colapsado, que decimos, ¿verdad? O, o es como se siente víctima, víctima de la situación, víctima de la vida, no tiene un sentido de control de su propia vida, ¿ok? Ya el otro lado, hay personas que la respuesta al trauma es el opuesto, es bien enojona, va como que pelear sobre todo y también es como tiene este sentido de responsabilidad. Yo puedo todo. Esto también es una reacción al trauma. Tenemos que poner atención en esto. A veces tenemos muchas responsabilidades, queremos ayudar a todos y todo yo puedo, todo yo puedo. Esto también es a veces una reacción al trauma. Entonces, lo más balanceado de todo, si uno ya había pasado por una sanación y que está un poco más equilibrado emocionalmente, uno no necesita estar o aquí o allí. No necesita estar colapsado o no necesita estar luchando todo el tiempo, ¿verdad? Ahí sí uno puede estar más relajado, vivir de una manera más equilibrada. Quiero compartir también acerca de la importancia de cuidar de los niños, porque los niños están en una situación muy vulnerable. Los niños no tienen su lobo frontal, el neocórtex, no está completamente desenvolto hasta los 20 años casi. Está desarrollando. Entonces, los niños están muy vulnerables, están muy conectados con su cerebro emocional y también reptiliano. Entonces, una experiencia traumática cuando niño es, ¿cómo te explico? Es difícil de un niño no va a poder racionalizar lo que pasó. Like, mi mamá habla conmigo porque está estresada, porque tiene 3 trabajos, porque no. Ella no va como, el niño nada más va a recibir esto como con su cuerpo emocional. Entonces, hay muchos problemas de disregulación, que digo, del biorritmo, por ejemplo, que el niño, por ejemplo, em, está, como explico, muy sensible a todo que está alrededor. Entonces, si hay un pai enojado, el niño va a sentir todo esto en el cuerpo. Si hay una mamá muy estresada, también el niño puede sentir. Entonces, también muchos problemas de baja autoestima, porque dice, entonces, bueno, si la gente no tiene tiempo para mí es porque yo no tengo valor, ¿verdad? Si están todos ocupados, yo no tengo valor. Entonces, a veces los niños toman para uno la responsabilidad porque no tiene esta capacidad de racionalización o de entender lo que está pasando alrededor. Entonces, es bien importante poner atención en los niños y proteger a los niños. Bueno, quiero hacer un ejercicio, pedir que ustedes pueden entonces poner atención en estas cosas en la vida de uno, ¿ok? ¿Cuáles son los mecanismos de afrontamiento que ustedes tienen? Ustedes son más de la persona que más se colapsa, que dice ya no puedo, ya es difícil, que está más conectado con la victimización. O ustedes son la persona que es más como que todo puedo y tengo un montón de responsabilidades. Y mira, no es bonito, es feo, malo, es solo entender cómo uno reacciona. ¿Ok? Entonces ponga atención en cuáles son los mecanismos que ustedes escogieron por su personalidad, por su manera de manejar con las cosas.
Bueno, ¿cuáles son las defensas que ustedes encontraron para sobrevivir? Entonces, invito a que ponga atención en la vida de uno para ver esto. Bueno, quiero hablar un poquito ahora de la sanación y la resiliencia. ¿Cómo podemos sanar entonces el trauma, verdad? Aquí podemos ver estas fotos, ¿verdad? De los árboles. En la derecha puede observar que es un árbol que está como que no está muy raizada y que una lluvia, la agua está muy conectada con la emoción. Por eso yo puse este símbolo. Si uno está con muchas emociones, es difícil mantenerlo fuerte, ¿verdad? Una árbol que está centrada, que tiene una raíz fuerte, viene el viento, viene la tormenta y hay una flexibilidad, pero no hay puede sobrevivir. Esta es la capacidad de resiliencia de uno. Es la capacidad que uno tiene de poder vivir algo fuerte y después regresar a su centro, ¿verdad? Por eso es súper importante la sanación, porque la sanación apoya con esto. Entonces, ¿qué es la sanación? La sanación emocional es el proceso, es un proceso la sanación, de reconocer lo que está pasando, lo que necesitamos atención. A veces no tenemos la madurez o el espacio de poder trabajar algo, pero cuando uno está listo, es bueno reconocer lo que está pasando, después aceptarlo. A veces no queremos aceptar porque es difícil, pero es importante aceptarlo para poder entonces procesar, integrar emociones dolorosas, memorias, lo que sea. Puede implicar empatía, autorregulación, autocompasión, que es súper importante, porque si uno no puede tener autocompasión y está muy enojado con uno mismo o no puede perdonar uno mismo, es difícil sanar. Es importante tener autocompasión para poder sanar. Autoaceptación, atención plena y desapego. A veces tenemos que cambiar relaciones, cambiar cosas y desapegar de cosas. Hay varias técnicas para apoyar el proceso de sanación. ¿Qué es la resiliencia entonces? La resiliencia es nuestra propia capacidad para sanar. La sanación es del proceso y la resiliencia es lo que tenemos adentro para poder vivir este proceso de sanación. Podemos vivenciar la sanación, la cura de un trauma a través del el cognitivo, reconectarse, pensar diferente, resignificar lo que pasó. Y también de una manera más de abajo arriba, que sería como el cuerpo. Liberar las emociones, regular, equilibrar lo que tenemos adentro, restaurar. Lo más fuerte es hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Como que trabajar el cognitivo, racionalizar, dar otro significado y vivir la experiencia, liberar las emociones que uno tenía adentro. Otra vez tiene muchas técnicas para eso dentro de la psicología. Bueno, nosotros necesitamos sentirnos vistos, escuchados, honrados para poder sanar de una historia traumática. Bueno, esto quiero compartir con ustedes el día de hoy. Yo voy a hacer un otro video que va a explicar un poquito más profundamente acerca de la inteligencia emocional y voy a compartir un video de nuestra campaña Escucha tus emociones para que puedan aprender un poquito más acerca de esto. Muchísimas gracias por escuchar.